Bienvenidos familia a un nuevo podcast del arte es programar. Un día más estamos aquí para realizar un verdadero entrenamiento mental profundo y liberarnos de los bloqueos que nos impiden conectar con nuestro verdadero ser, o también conocido como el espíritu. Y cuando permites que el espíritu guíe tu vida y gobierne tu vida, todas las demás cosas, no te preocupes, que llegarán. Llegará la prosperidad, llegará la expansión, llegará la abundancia y además de manera natural y fácil. Y eso es lo que ha pasado con mi vida. O sea, literalmente mi foco ha estado puesto en realizar este entrenamiento mental que yo os comparto continuamente para liberarme de la negatividad interna que yo sostenía y que me impedía conectar con mi versión divina, con mi versión más elevada. Y en la medida que he ido permitiendo ese estado interno, ese estado de conciencia más elevado de gozo, de alegría, de disfrute, de estados de conciencia más elevados básicamente, ha sido en la medida que se me han empezado a dar las cosas de manera fácil y cada vez en aumento. O sea, cada vez me esfuerzo menos, cada vez gano más, cada vez me expando más. Para el que no me conozca, o sea, yo dejé los estudios a muy temprana edad porque fui un fracaso escolar con 15 años, para que te hagas una idea. Me metí en el mundo de las adicciones, creía que sería un desgraciado, que nunca podría vivir una vida extraordinaria ni próspera, creía que me tendría que conformar con trabajos mediocres, pero a pesar de trabajar en trabajos típicos de camarero y tal, que no digo que sean mediocres eso, a pesar de trabajar en esos trabajos, me echaban de esos trabajos. O sea, imagínate el concepto tan limitado que tenía acerca de mí. O sea, me percibía tan inválido, me percibía tan tonto y tan inútil que me echaban de esos trabajos. O sea, imagínate el concepto que yo tenía. Eso me llevó a todavía consumir más, a meterme todavía más en el mundo de la delincuencia, a vender para intentar ganar dinero. Creía que esa era mi salida, creía que solo valía para eso. Y mis padres, cansados de intentarlo todo, con 18 años me echaron de casa. Y me fui a vivir a una casa ocupa, estuve viviendo ahí durante un tiempo y todo fue en aumento. Empezamos a consumir más, empezamos a vender más, empezamos a delinquir más, nos dedicamos a sacar el cobre de las casas para luego venderlo a la chatarrería. Y luego de un desfase donde me pegué una fiesta de locos, acabé con las manos sangrando de intentar sacar el cobre de las calles, acabé con una deuda de 3.500 euros con prestamistas. Dije, qué asco de vida. O sea, con 19 años que tenía en esa época, dije, yo esta vida no la quiero, yo esto quiero cambiarlo. Y fue una elección interna muy fuerte, ¿no? Una decisión muy fuerte de decir, ya está, se acabó. Fui a pedir ayuda y ahí empezó todo mi proceso de cambio. Empecé a leer libros de desarrollo personal, empecé a despertarme pronto, descubrí el coaching, me formé como coach, me formé en PNL y empecé a emprender con todo eso. Y empecé a contratar mentores, formaciones y para mi sorpresa, yo creyendo que el emprendimiento sería la solución de mis problemas, me encontré con un conflicto más, que no llegaban clientes, por más que me esforzaba, por más que me sacrificaba, por más que tomaba acción masiva, por más que contrataba formaciones, no tenía resultados. ¿Por qué? Porque todavía seguía con bloqueos internos, todavía seguía con negatividad y todavía me percibía limitado. Tenía deudas con mentores. No era con prestamistas ni era con la gente de mi pueblo, sino que ahora eran con mentores. Entonces el patrón se me repetía con una distinta forma. Y fue en la medida que empecé a adentrarme en el camino del verdadero trabajo interno, que es la liberación de los bloqueos, el dejar ir de los campos energéticos negativos y empezar a desprogramar toda la información negativa que arrastraba, que los clientes empezaron a llegar. O sea, te lo prometo, yo empecé a liberar internamente y las cosas se me empezaron a dar. O sea, empezó a suceder todo como por arte de magia. Yo no cambié de acción, no cambié de estrategia, pero a pesar de eso me empezaron a llegar clientes. Y ahí me di cuenta de lo importante que era liberar internamente. Porque es en la medida que tú liberas lo negativo y los pensamientos limitados que tienes acerca de ti, que das paso a tu versión más elevada, a un concepto más elevado acerca de ti y por consecuencia proyectas una realidad distinta, porque al final el mundo externo es un mundo de efectos. Los resultados que tú estás teniendo, ya sea en tu emprendimiento porque no llegan ventas, no tienes clientes, no vives de tu propósito o con tus relaciones porque no estás atrayendo relaciones sanas, tiene que ver con tu manera de pensar, con tu sistema de pensamientos y tu sistema de pensamientos se ha energizado por las emociones estancadas. Una emoción estancada tiene la capacidad de generar miles y miles de pensamientos asociados a esa emoción. Y esto es de lo que vamos a hablar.
Cómo liberarnos de las emociones estancadas, de la información negativa que arrastramos dentro de nosotros, que nos impiden operar con eficacia, que nos impiden conectar con el espíritu y que nos impiden vibrar alto y como consecuencia atraer resultados. Porque por más que utilices técnicas de manifestación, porque ahora se está poniendo muy de moda, ¿no? Todo esto de la ley de la atracción, pensar en positivo y todo eso está muy bien y es necesario, ¿vale? Pero tienes que hacer el paso previo, que es la liberación interna. ¿Vale? O sea, la gente se enfoca únicamente en los trucos de manifestación, visualizar, pensar en positivo y tal. Pero pregúntate, ¿te han servido estos trucos de manifestación? ¿O sigues con negatividad? Porque una de las leyes que te dicen la gente que te habla de ley de la atracción es que te conviertes en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. Y por lo tanto tienes que pensar positivo la mayor parte del tiempo para vibrar en positivo y atraer cosas positivas. Pero si tú estás lleno de traumas, de bloqueos y de emociones estancadas que no has liberado porque o no conocías esta información o porque te lo has querido saltar este paso, es imposible que tú puedas pensar de manera positiva. Es imposible. Porque, repito, una emoción estancada genera miles de pensamientos. Si tú has acumulado mucha negatividad, y cuando hablo de negatividad es muchas emociones negativas, se te ha quedado impregnado en el cuerpo etérico. Aunque tú no seas consciente, porque no todo el rato estás sintiendo esa emoción negativa, tú la arrastras. Y por lo tanto, los pensamientos que predominan en tu mente son negativos. Son de insuficiencia, de incapacidad, de inseguridad. Por eso tu foco principal, que tú tienes que tener todos los días desde que te levantas, es enfocarte en liberar. Esa es mi intención, ese es mi foco principal. Yo solo me enfoco en liberar. En la medida que surge la negatividad, libero. Eso es lo más importante, os lo prometo, es lo más importante, porque es en la medida que apartas los obstáculos internos que se revela lo que verdaderamente eres. Porque lo que verdaderamente eres no ha desaparecido. Siempre digo la misma afirmación, o sea, el espíritu habita en ti. Dios nos ha creado a imagen y semejanza. Dios nos ha creado imagen y semejanza, y no precisamente en la forma. No es el cuerpo lo que se asemeja a Dios, porque ninguno aquí somos iguales, ¿vale? Por lo tanto, el cuerpo es diferente a todos los demás. Pero si Dios nos ha creado imagen y semejanza, es que hace referencia al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y por lo tanto, somos parte de Dios y somos Dios. Pero bueno, no vamos a decir que somos Dios de momento porque todavía nos percibimos limitados. No hay que caer en esa trampa. Entonces nosotros tenemos esa versión elevada ya dentro de nosotros. Y como decía David, nuestro verdadero ser ya está activo. Simplemente está esperando a que optemos por él. Pero no estamos optando por él, ni estamos optando por estados de conciencia más elevados, porque todavía estamos aferrados a lo negativo. Quiero que te imagines una bola llena de energía de color rojo. Y le pongo el color rojo porque es el típico que se le pone a lo negativo, ¿vale? Y además dentro de los niveles de conciencia, el Dr. David Hawkins, todos los campos de energía negativos por debajo de 200 está de color rojo. Entonces le vamos a poner ese color de color rojo. Imagínate una bola de energía de color rojo. Y en la medida que más valor das a esa energía negativa, a esa bola, más grande se hace. Y cuanto más grande se hace, menos tienes la bola de energía positiva de color verde, ¿vale? Una bola de color verde, una bola de color rojo. Cuanto más se agranda la bola de energía negativa, más pequeña se hace la bola de energía positiva. Cuanto más se reduce la bola de energía negativa, más se va haciendo grande la bola de energía positiva. Y ese es nuestro foco. Ese tiene que ser tu foco y quiero que te lo imagines así. Por eso las personas, cuando realizan un entrenamiento mental, creen que en una semana ya tienen que estar vibrando alto, y no es así. ¿Cuánto tiempo llevas pensando de manera negativa? ¿Cuánto tiempo llevas acumulando emociones? ¿Cuánto tiempo llevas reprimiendo estados de conciencia negativos? O sea, no te pienses que por una semana aplicar algo positivo ya está, ya vas a estar en estados de conciencia elevados y todo te va a ir bien. No, esto no funciona así. Por eso yo siempre hablo de que es un entrenamiento mental constante. Y si estás siguiendo todos los podcasts hasta el día de hoy, ya estarás realizando un cambio profundo. Y quiero que me lo pongas en los comentarios. Dime si llevas tiempo siguiéndome y ha cambiado algo tu vida. Dímelo porque si estás aplicando lo que te estoy diciendo, me aseguro de que está cambiando. Y lógicamente, los que estáis viendo el vídeo y formáis parte de la escuela de rendirte al éxito, ya eso es otro nivel. Porque, por ejemplo, yo con los alumnos del extremo 1 a 1 trabajo de manera personalizada. Que eso es otro tema, ¿no? O sea, al final también para liberarnos de los bloqueos internos es más beneficioso y más directo al grano cuando se trabaja de manera específica y personalizada con tu caso concreto. Porque no es lo mismo una persona que siente miedo a una persona que siente culpa. O una persona que siente tristeza a una persona que siente apatía, ¿vale? Se libera de manera distinta. Y no es lo mismo la integración de la sombra de una persona
que es extrovertida a una persona que es introvertida. Se trabaja de manera distinta y de manera específica, y eso es lo que hago con los alumnos del Extreme, donde hago una sesión de psicoterapia yendo a la raíz del conflicto, liberando las causas internas y luego haciendo un entrenamiento específico mental para su caso concreto para ir más rápidos. Pero aquí vamos a hablar a nivel general cuál tendría que ser nuestro foco, ¿vale? Y por qué a la gran mayoría de las personas no les funcionan estos trucos de la ley de la atracción. Por eso lo más importante no es enfocarte en pensar en positivo, sino enfocarte en liberarte de lo negativo. Liberarte de la acumulación negativa que has ido registrando a lo largo de la existencia. Ni siquiera te estoy hablando de esta vida. Ni siquiera te estoy hablando de esta vida. Tú llevas años, no solo años, llevas vidas y vidas acumulando negatividad. No pretendas que con un solo ejercicio que yo te doy aquí ya cambie tu vida. Esto es constante. Esto es una constancia. Cuanto más constante seas en liberarte de lo negativo, más empezará a gobernar tu vida lo positivo. Pero el primer foco que nosotros tenemos que tener es en entrenarnos mentalmente en liberar lo negativo. Cuando ya nos hayamos liberado lo suficiente de lo negativo, estaremos pasando la fina línea donde empezaremos a calibrar por encima de 200. Y cuando ya pasamos esa fina línea, ya lo positivo empieza a gobernar nuestra vida y llegamos a lo que se le llama la competencia inconsciente, que empezamos a pensar o permitir los estados de conciencia más elevados sin darnos cuenta. Y es más fácil mantener un estado de conciencia más elevado. Entonces, ¿cuál tendría que ser tu foco si tú eres de las personas que todavía sigues arrastrando mucha negatividad? Bueno, lo primero que te diría es que accedas al Club de Atracción Mental, que es una membresía de tan solo $100 al mes, que en cualquier momento puedes cancelar. Debajo en la descripción tienes el link de acceso, donde ahí somos un grupo de personas comprometidas con la liberación. Cuando realizas este ejercicio en grupo o cuando estás enfocado en un grupo donde también están enfocados en liberarse internamente los bloqueos, en desprogramar, en sanar internamente, tu proceso aumenta. Esto no lo digo yo, lo dicen grandes pensadores y lo dice David Hawkins. Cuando te unes a un grupo de apoyo espiritual, el proceso de evolución es muchísimo más rápido y además está calibrado como verdad de que el 80% de tu evolución espiritual tiene que ver con la energía grupal. Por lo tanto, te dejo el link en la descripción del Club de Atracción Mental, porque ahí nos enfocamos en ejercicios, dinámicas, meditaciones, entrenamientos mentales para la liberación de todos esos obstáculos internos y nos reunimos todas las semanas para compartir, liberar en conjunto, etc. Si quieres formar parte, son $100 al mes, en cualquier momento puedes cancelar. Pero bueno, vamos a enfocarnos en cómo liberarnos de toda esta negatividad acumulada. Y para mí esta negatividad acumulada se compone de dos pilares, ¿vale? Está por un lado lo emocional, que sería la energía reprimida que hemos ido almacenando a lo largo de nuestra existencia, y luego estaría lo mental, que sería ya más los sistemas de pensamientos, la forma de pensarnos, el autoconcepto y los traumas del pasado, ¿vale? Sería más eso. Entonces, lo primero en donde nosotros nos tenemos que enfocar es en las emociones estancadas, porque repito, una emoción estancada genera miles de pensamientos. Muchas veces hemos pensado que es el pensamiento quien genera la emoción, pero realmente nosotros lo que tenemos almacenado en nuestro cuerpo, porque al final se almacena en el cuerpo etérico, son las emociones. Entonces, son las emociones estancadas las que hay que empezar a liberar. ¿Por qué hemos ido almacenando emociones estancadas? Porque nadie nos ha enseñado a cómo liberar. Y el ego utiliza mecanismos para evitar el conflicto o para evitar estas sensaciones incómodas. Cuando, por ejemplo, en tu pasado recibiste un impacto emocional negativo, como el ego no se quiere sentir incomodado, lo que hace es utilizar los mecanismos de supervivencia, que es la represión y la supresión, el escape, la huida y la expresión, ¿vale? Esos serían como los mecanismos que utiliza el ego para reprimir esa emoción. Cuando reprimimos esas emociones, dejamos de sentirlas al instante, pero como digo, las reprimimos y las almacenamos en el inconsciente, las almacenamos dentro de nosotros. Y aunque ahora directamente no las estés sintiendo, están pegadas a ti y te las llevas a todas partes. Y por eso, aunque no te sientas mal, atraes circunstancias negativas, porque sigues emanando esa vibración. Todo lo que tú has ido acumulando emana una vibración aunque tú no lo sientas. Por eso es muy importante trabajar en profundidad en el inconsciente, porque la gran mayoría de los estados de conciencia negativos no somos conscientes. O sea,
la culpa inconsciente no se siente, no sientes culpa inconsciente, pero todos tenemos culpa inconsciente. O muchas veces lo que es los niveles más bajos los tenemos tan ocultos y tan metidos en el inconsciente que ni siquiera los sentimos. Entonces esas emociones estancadas se quedan registrados en nuestro cuerpo etérico, que es lo que se le llama el alma o el cuerpo energético. Pero el cuerpo energético se experimenta en nuestro cuerpo físico, ¿vale? O sea, al final nosotros tenemos un cuerpo físico que está por debajo, está por encima del cuerpo energético. Entonces, cuando nosotros sentimos una sensación corporal, simplemente esa sensación está siendo la expresión de la energía que tenemos almacenada en nuestro cuerpo etérico. Por eso, en el budismo, Buda enseñaba la meditación vipassana, que es observar la sensación corporal y permitir que esa sensación se desarrolle en su máxima expresión sin reaccionar. Porque en la medida que nosotros permitimos que emerjan esas sensaciones, estamos permitiendo que esas emociones estancadas o esas vibraciones densas surjan y salgan a relucir al consciente. Cuando nosotros sentimos y somos conscientes de la sensación, estamos empezando a ser conscientes de lo que hemos almacenado en el inconsciente en forma de negatividad. Entonces, el primer paso para empezar a liberarnos de la acumulación de negatividad es siendo consciente de las sensaciones que aparecen por nuestro cuerpo en nuestro día a día, constantemente, ¿vale? O sea, ya tienes que empezar a desarrollar el hábito de ser consciente cada vez que puedas de las sensaciones corporales. Si hay mucha negatividad o estás muy desconectado de tu cuerpo emocional, es normal que al principio no sientas sensación, ¿vale? Entonces, si no sientes sensación, igualmente observa. Observa el cuerpo, aunque no lo localices como tal, que tarde o temprano lo empezarás a desarrollar. O sea, yo llevo como 3 años y pico realizando esta práctica del dejar ir, donde constantemente soy consciente de la sensación. Ahora tú puedes ser consciente de la sensación y es como que cada vez te conviertes más sensible en sentir las energías. Este es el primer paso, porque si tú no eres consciente de las sensaciones que aparecen, nunca podrás ser consciente de la negatividad que has reprimido. Y la negatividad seguirá gobernando tu vida y seguirás alimentando eso negativo. Porque sin darnos cuenta somos nosotros quienes alimentamos lo negativo. ¿Sabes cómo se alimenta lo negativo? Cuando reaccionamos ante lo negativo. Aparece un miedo y en lugar de ser consciente de la sensación y permitir que surja, yo reacciono con ese miedo. Me creo que soy el miedo y empiezo a tratar de solucionar los problemas en mi día a día. Y intento controlar. Cada vez que estás controlando, estás reaccionando al miedo. Cada vez que reaccionas al miedo, le estás dando realidad. Cada vez que le das realidad, lo estás alimentando. Por eso muchas personas que han reprimido mucho miedo es porque han huido constantemente del miedo. La gente que tiene ansiedad o que está cayendo en niveles de depresión, porque al final la depresión es la acumulación del miedo, es porque ha acumulado mucho miedo. Y ha acumulado mucho miedo porque constantemente cada vez que salía, huía del miedo y se escondía y lo reprimía. Era como que no quería experimentar la sensación del miedo, pero realmente es solo una sensación. Entonces no huyas de tus propias sensaciones porque es absurdo. Si examinamos en profundidad el miedo, simplemente es una sensación. Simplemente sé consciente de esa sensación, pero no escapes, no reprimas, no suprimas, no expreses. Observa la sensación y ya está. ¿Vale? Ese es el primer paso y ese tiene que ser como un hábito que tenemos que empezar a desarrollar. Estar dispuestos a soportar esa sensación y permitir que surja sin reaccionar. Esto es muy clave, familia. Esto es muy clave. No podemos reaccionar. Bueno, no podemos. O sea, si tú reaccionas, alimentas lo negativo. Y aquí el objetivo es dejar de energizar lo negativo. Tenemos que empezar a dejar de darle tanto valor a lo negativo para empezar a reducir la negatividad acumulada. Y en la medida que empecemos a reducir la negatividad acumulada, daremos paso a lo positivo. Pero yo aquí os estoy dando las herramientas para liberar lo negativo. Luego, por supuesto, hay un entrenamiento mental para permitir lo positivo, pero principalmente es eso. Entonces, es en la medida que surjan las sensaciones, en las sensaciones corporales, donde tú puedes ser consciente de la negatividad, de las emociones estancadas. Y al ser consciente de las emociones estancadas y no reaccionar, ni alimentarlo, ni energizarlo, es en la medida que permites que se vaya disipando. Pero ¿qué es lo que hace la gran mayoría de las personas? Alimentar ese estado de conciencia negativo, alimentar esa emoción negativa. Tiene miedo, intenta controlar los acontecimientos. Siente rabia y constantemente piensa de manera negativa alimentando esa emoción.
Entonces tienes que estar dispuesto a renunciar a la tentación de querer alimentar ese estado de conciencia negativo, porque para el que ya me sigue de hace tiempo, sabemos que somos adictos a las emociones negativas porque nos ofrecen un jugo y una satisfacción secreta, y tenemos que estar dispuestos a renunciar a ese jugo que extraemos de las emociones negativas. Las emociones negativas nos ofrecen un placer secreto donde el ego se alimenta, porque al final el ego se alimenta de esos estados de conciencia negativos. Entonces es muy importante que para aplicar este primer paso, que es el de ser consciente de la sensación, tengamos una firme determinación y una firme voluntad. David Hawkins decía que con un acto de voluntad, solo un acto de voluntad, teníamos la capacidad de disolver todo karma negativo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y el karma negativo es la acumulación de negatividad. Si tú tienes un acto de voluntad es como una predisposición interna y una elección interna de verdad de querer salir de ahí. Si tú realmente estás dispuesto a soltar eso y luego aplicas la observación y lo permites en su máxima expresión, se liberará. Pero si tú observas, pero en el fondo no te quieres liberar de lo negativo porque quieres seguir controlando, quieres seguir siendo víctima, quieres seguir pensando que no puedes, quieres seguir buscando venganza, no hay nada que hacer. Sigue alimentando lo negativo. Luego no te quejes. No eres víctima del mundo, eres víctima de tu estado interno. Y tu estado interno lo alimentas tú. Según la energía que le des a lo negativo, más se va a hacer grande. Y cuanto más grande se hace lo negativo, más gobierna tu vida, los pensamientos son de ataque constantes, te percibes limitado y los resultados son limitados, ¿vale? Entonces, el foco tiene que estar puesto en tener una firme determinación y una firme voluntad de querer renunciar a lo negativo. No de querer escapar, de querer soltar aquello que no viene de la verdadera voluntad de Dios. Hay una afirmación del Curso de Milagros que dice: no voy a otorgar más poder a la debilidad. No voy a otorgar más poder a la debilidad. Todo lo que está por debajo de 200 dentro del mapa, que son los estados de conciencia negativos, es la debilidad. Literalmente nos debilita. Por eso vivimos vidas pobres, porque somos débiles en esos estados de conciencia. Entonces tú tienes que tener una firme determinación de que en la medida que surja lo negativo, tú seas muy estricto en ser consciente de esa sensación y permitir que surja. Eso es lo primero que tienes que hacer, ¿vale? Eso es lo principal. En la medida que permites que lo negativo vaya surgiendo, se va a ir disipando. Luego, algo que te recomiendo también para seguir liberando negatividad, recordar que este podcast es para liberarnos de los obstáculos internos, es sanar los traumas de tu pasado. Al final ya estamos en la parte mental, ¿vale? Hemos visto la parte emocional, que te hago un pequeño resumen. Para liberarnos de la parte emocional, que es la energía acumulada, tenemos que permitir la sensación corporal, porque es ahí donde se queda estancado, ¿vale? Se queda estancado en los meridianos, se queda estancado en nuestro cuerpo etérico y se manifiesta a través de la sensación corporal. Es en la medida que somos conscientes de esa sensación y tenemos la firme voluntad de querer entregarnos plenamente a esa sensación sin querer energizar lo negativo, que iremos disipando las emociones estancadas. Y una emoción estancada genera miles de pensamientos. Por lo tanto, si yo me libero de la emoción estancada, me libero de esos miles de pensamientos. Ahora, pasamos a la parte mental, que tiene que ver con el concepto que tú tienes acerca de ti. Al final, si tú tienes pensamientos de ataque, te crees inválido, no crees que vas a poder lograr nada en tu vida, que eres limitado, que eres insuficiente, vas a vivir esas consecuencias, lógicamente. Tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Henry Ford. Henry Ford perteneció a un grupo de élite también muy poderoso y se conocían estos principios. Pero es que es de lógica. Es que es de lógica. Para mí no hay más. Entonces tenemos que enfocarnos también en la parte mental, en desarrollar un concepto elevado, un concepto poderoso acerca de nosotros, de vernos capacitados, para también elevar nuestro termostato financiero, vernos con la capacidad de poder generar un impacto en los demás. Eso es lo que trabajo con los alumnos del máster en desprogramación. Los alumnos del máster en desprogramación son profesionales que se dedican al acompañamiento, a la ayuda y que tienen la habilidad y el talento para producir transformaciones en los demás, pero que se encuentran con miedos, bloqueos y limitaciones. Y el principal bloqueo que tienen ellos es que no se ven lo suficientemente válidos como para generar una transformación en otros clientes. Y justamente lo que trabajo con ellos principalmente es en desarrollar un concepto elevado, un concepto poderoso, para que se sientan confiados con la convicción absoluta de que van a transformar la vida del otro. Por supuesto, también le doy herramientas prácticas para que acompañen a otros en su proceso de liberación y de transformación, y luego les enseño lo que es crear una marca personal auténtica. Pero principalmente el foco que ponemos es en desarrollar un concepto elevado como profesionales, de tener una certeza y una convicción absoluta de acompañar a otros y de generarles un verdadero impacto. Entonces, ¿cómo se hace eso?
Pues lo que a mí me cambió principalmente fue sanar los traumas del pasado. Porque muchas veces tenemos un registro, nuestra mente vive absorbida por pensamientos del pasado. Entonces tenemos un registro de nuestro pasado y nosotros no nos relacionamos con nadie en ningún momento. Solo estamos viendo símbolos mentales que proyectamos en el mundo. Y esos símbolos mentales, que es un conjunto de conceptos y posicionamientos agrupados, los hemos registrado en nuestro pasado, en ciertas experiencias. Entonces yo tengo que localizar ¿cuál es el conflicto en la forma que estoy experimentando? Por ejemplo, no tengo clientes, no llegan ventas. Vale, esto tiene que ver con un concepto limitado que tengo acerca de mí. ¿Cuál es ese concepto, ese símbolo mental? Que no me creo que estoy a la altura del mundo como para que me reconozcan. Mundo representa el arquetipo masculino, reconocimiento, no está recibiendo el reconocimiento y por eso no llegan ventas. Entonces, una vez localizamos ese símbolo, hay que ir a las experiencias del pasado. Y cuando vas a la experiencia del pasado donde se originó ese trauma, tienes que liberarte de esa percepción limitada. Y la manera de liberarte de esa percepción limitada es a través de la voluntad espiritual, que calibra en 850. Y eso se hace mediante la invocación de lo divino, mediante la oración. Que eso es otro tema. Os hablaré más adelante de la oración porque llevo tiempo diciendo que hablaré de la oración y no estoy hablando de la oración. Pero también es importante aprender a orar, ¿vale? En todo este proceso. Entonces, se hace una oración para corregir los pensamientos de ataque que registramos en esa experiencia. Y es a través del espíritu, de nuestra verdadera esencia, que el espíritu nos revela lo que realmente pasó en esa experiencia y nos revela el amor. Y es en la medida que yo reconozco el amor en mi pasado que ya empiezo a cambiar el concepto mental que sostengo a día de hoy. Y cuando empiezo a desarrollar ese concepto mental elevado, es cuando puedo empezar a dar paso a lo positivo. Esto tiene que ser constante. Porque, repito, llevas tiempo alimentando lo negativo. Por lo tanto, constantemente tienes que estar liberándote de lo negativo. En la medida que surja lo negativo, tienes que tener la predisposición y la intención de estar liberando. En la medida que estés liberando y renunciando al jugo emocional que extraes de lo negativo, será en la medida que vayas apartando esos obstáculos, renunciando a los pensamientos de ataque, no dándoles valor. Tienes que tener una firme determinación de no otorgar valor a la debilidad. Somos tolerantes con las divagaciones de nuestra mente. No seas tolerante con las divagaciones de tu mente. Cada pensamiento de ataque que vaya apareciendo, no lo energices. Somos nosotros los que energizamos los pensamientos de ataque. Cuando nos aferramos a ellos y nos creemos que somos ellos. Tienes que soltar la identificación con esos pensamientos y dejar de energizarlos. Y la pregunta es, ¿cómo dejo de energizar los pensamientos de ataque? Muy sencillo. Es que es muy sencillo. Simplemente déjales de prestar atención. Ya está. Deja de otorgarles valor. Recuerda estas palabras. No otorgues valor a la debilidad. No energices los pensamientos. Deja de prestarles atención. Punto. Solamente se trata de la atención donde tú la pones. Si tú pones atención en los pensamientos de ataque y te regodeas en ellos, lógicamente tu vida va a estar gobernada por la negatividad. Y entonces vas acumulando cada vez más negatividad. Tienes que tener un entrenamiento constante de liberar los campos de energía negativos y de liberar los pensamientos de ataque constantemente. Esto es un entrenamiento constante. Por supuesto, si es personalizado y específico a tu situación concreta, mejor que mejor, porque vas a ir directo al grano. Por ejemplo, yo con mis alumnos, la manera en que les hago entrenamientos mentales, por ejemplo, un alumno que he tenido hace poco, es un hombre, ¿vale? Era un hombre y no tenía responsabilidad. No se levantaba pronto, se encontraba con resistencias a la hora de ser disciplinado. Todo eso me está hablando de un conflicto que tiene con lo masculino, ¿vale? Que es la energía masculina, que tiene que ver con la determinación, la disciplina, el compromiso, etc. Ese conflicto con lo masculino se desarrolló en su pasado. Entonces fuimos a la experiencia del pasado donde juzgó a la referencia masculina y aplicamos el verdadero perdón, que es a través del espíritu. Y una vez hemos hecho eso y hemos liberado las emociones negativas con respecto a eso. Y una vez hemos hecho eso, yo le hago primero un audio personalizado para la liberación de la negatividad de ese tema concreto, ¿vale? Hago una oración personalizada para él. Esto es para alumnos del extremo 1 a 1. Luego le alineo con un arquetipo que le ayude a integrar su sombra. Su sombra sería todo eso que no se está permitiendo, que es lo masculino. Entonces le hago que se alinee con el arquetipo del guerrero, por ejemplo, que el arquetipo del guerrero son las cualidades de la valentía, del poder, de la superación, porque es lo que se necesita desarrollar para cumplir todo eso. Luego le realizo un entrenamiento mental para aperturarse al milagro, porque también esa es otra, tenemos que aperturarnos al cambio. Y luego de alinearnos con esas cualidades y de aperturarnos al milagro, tenemos que fingir ser eso hasta que nos acabemos convirtiendo.
Y fingir ser eso no es fingir ser alguien que no eres. Es simplemente permitir esas cualidades que siempre habían formado parte de ti, pero que no estaban activados dentro de tu potencial. Pero que formaban parte de tu potencial. Y eso lo decía David Hawkins. O sea, al final no se trata de fingir ser alguien que no eres, porque eres la totalidad. Se trata de que esas cualidades vayan emergiendo poco a poco y las vayas permitiendo. Y en la medida que te vas alineando con esas cualidades, operar desde ahí, desde ese sentimiento. Pero si te fijas, lo que realizamos con mi alumno es la liberación de las emociones estancadas, el cambio de percepción y luego el entrenamiento mental, ¿vale? Que tiene que realizar. Y eso da cambios, directamente al grano, con su conflicto concreto. Yo aquí te estoy dando a nivel general cómo lo realizaría a nivel general. Luego haré más podcasts hablando de cómo liberarnos de manera específica con conflictos concretos. Pero ese sería el proceso. Es muy sencillo, pero realmente tu prioridad en el día tiene que estar puesto en eso, ¿vale? Tiene que estar puesto en liberar internamente. O sea, eso tiene que ser tu prioridad. Liberar. Desprogramar, desbloquear, soltar, dejar ir. Todo el rato enfocarte en eso. Y eso es en lo que yo me enfoco. Y después de dejar ir, ya empezarás a desenergizar lo negativo y lo positivo empezará a gobernar tu vida. Y cuando permites que lo positivo empiece a gobernar tu vida es cuando las cosas se te darán fácilmente, que es lo que ha pasado con mi vida. O sea, te lo juro que yo vivía pensando que era yo pensaba que era retrasado. Yo pensaba que sería tonto, que era tonto, que no lograría nada. Cuando empecé a emprender me costaba mucho sacrificio obtener clientes, resultados, y todo era por el concepto limitado que tenía acerca de mí, por toda la acumulación de negatividad. Y como mi foco está en liberarme de las emociones estancadas y de los pensamientos de ataque, todo me va mejor. Cada vez va mejor, cada vez me esfuerzo menos, cada vez llegan más clientes, cada vez vendo más, cada vez gano más. Cada vez me va mejor todo y además con una sensación de disfrute y de gozo. Y no siento que me esté sacrificando. Para mí esto no es un sacrificio. Aquí yo estoy permitiendo que el espíritu se exprese. Pero claro, permito que el espíritu se exprese porque me he liberado del miedo también al juicio. El miedo a lo que puedan pensar de mí. Pero me he liberado. Fíjate, todo el rato estoy hablando de la liberación. Me he liberado. Liberación. Tienes que enfocarte en liberarte. Más que en pensar en positivo, libérate de lo negativo. Y luego, lo positivo gobernará tu vida y los pensamientos y tu proceso mental será positivo la mayor parte del tiempo. Y cuando logres eso, cuando logres pasar la fina línea de estados de conciencia por debajo de 200 a por encima de 200, el resto se empezará a energizar por sí solo hasta que se convierta en competencia inconsciente, que irás energizando lo positivo sin darte cuenta. De ahí la afirmación de los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los pobres siguen energizando la pobreza y el sistema de pensamientos de pobreza, y los ricos siguen energizando los pensamientos basados en la riqueza. Los dos de manera automática y sin darse cuenta. Por eso los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos. Así que, familia, dicho esto, recordad que tenéis debajo en el link de la descripción el Club de Atracción Mental si estáis dispuestos a realizar este proceso en profundidad, en liberaros internamente, en desprogramar. Y cualquier cosa en Instagram, estoy documentando todo mi proceso aquí en Miami, que la verdad que está siendo una locura. Quien quiera verlo de cerca, también me puede seguir en nachosala.b en Instagram, que ahí estamos compartiéndolo todo. Me puedes hacer preguntas en directo que las respondo. Y nada, familia, gracias por estar un podcast más en Spotify, en YouTube, y nos vemos en los siguientes podcasts.